Entrevistó a Alberto Ramos, director del Grupo de Investigación para Mercados Emergentes de Goldman Sachs. Buenas tardes, Carla. Hola, ¿qué tal? Hoy en México, desde Wall Street, hablamos sobre la Reserva Federal y su última decisión de política monetaria, así como el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. Y para hablar sobre estos temas me acompaña aquí en el estudio de Bloomberg Alberto Ramos, quien es director del Grupo de Investigación para Mercados Emergentes de Goldman Sachs. Gracias, Alberto. Gracias, Carla. Primeramente, la Reserva Federal aumentó su tasa de referencia por tercera vez desde diciembre de 2015. ¿Qué va a significar este aumento para los valores mexicanos? Bueno, hay que enterarse por qué sube la Fed las tasas de interés. Se sube las tasas porque el crecimiento en Estados Unidos se ha consolidado a un nivel bastante bueno y la economía está operando muy cerca al pleno empleo. Me parece que no es así tan complicado para mercados emergentes para México de que se subiera la tasa de interés porque la inflación se desbordara y el crecimiento se viera muy rezagado. Así que cuando tenemos tasas de interés un poco más altas, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, porque el crecimiento se ha consolidado, no es así muy malo. Mejor sería que no la subiera para México, pero tampoco no es catastrófico. Además, el Banco Central de México tiene sus instrumentos para lidiar con el entorno externo, un entorno donde las tasas de interés en Estados Unidos, las tasas de interés en dólares, van a subir este año y el próximo. Precisamente, Janet Yellen mencionaba que de manera simple a la economía estadounidense le va muy bien. Esto significa buenas noticias para México. ¿Cómo podrías decir que el panorama económico en México luce en este primer trimestre del año? Bueno, complicado. El primer trimestre quizás para el año también. Es una economía que ya tenía alguna dificultad para crecer y ahora con la incertidumbre, con la transición política en Estados Unidos, con el tema del comercio bilateral en Estados Unidos y la potencial renegociación del NAFTA, eso crea bastante incertidumbre y ha afectado ya un poco las expectativas de los consumidores, de los empresarios. Así que y la inflación también ha acelerado un poco por varias razones, por la depreciación del peso, por la normalización del precio de las gasolinas. Así que tenemos hoy un escenario con menos crecimiento, un poco más de inflación, tasas de interés un poco más altas, pero es lo que es necesario para que la economía no se desbalancee demasiado. Pero quizás es una fase de transición y después de este proceso de consolidación podemos mirar para el 2018-19 quizás con un poco más de crecimiento y una inflación un poco más baja. ¿Cuáles son tus perspectivas en este momento y existe el riesgo que las muevas nuevamente hacia la baja? Sí, es posible que el crecimiento no está complicado, que un crecimiento entre 1 y el 2%. La inflación se sube por encima del 5%. El Banco Central tiene que quizás subir un poco más las tasas de interés. Pero más una vez, eso no es algo que sea estructural, un problema estructural para la economía, pero es algo más coyuntural que hay que esperar un poco para que se resuelva también un poco la incertidumbre entre relación bilateral entre Estados Unidos y México para que se empiece a consolidar un poco el sentimiento y que vea un crecimiento un poco más alto. Banxico, ¿cuándo podemos esperar el próximo aumento en las tasas de interés y tu opinión sobre su más reciente herramienta que ha utilizado el programa de coberturas que en la primera subasta fue muy exitosa? Así fue. Bueno, Banxico ha actuado de una manera muy conservadora y apropiada durante 2016. Estaba muy por delante de la curva, anticipando un poco que la inflación se podría presionar un poco más y ha subido las tasas de interés. También parte de eso fue la normalización también de la política monetaria en México y también un tema de manejo de riesgos. Hay mucha plata invertida en el mercado local, había que anclar las expectativas de inflación, había que proteger para que la aceleración de la inflación no genere efectos de segunda orden y ha subido las tasas de interés. Hoy está unas 6,25. Me parece que ahora puede cambiar un poco el sesgo y ser un poco más reactivo do que proactivo, pero sin parar de subir. Un poco quizás seguir un poco lo que hace la Fed y me parece que la próxima reunión, después de 3 altas consecutivas de 50 puntos básicos, lo puede moderar un poco al 25 y mirar un poco cómo el peso se estabiliza, cómo anda la dinámica de la inflación, cómo anda la dinámica de las expectativas y así calibrar la política monetaria para los próximos meses. Sobre el segundo punto, me pareció muy buena el tema de las coberturas. Había bastante presión sobre la moneda, pero no
por salida de capitales, es porque la gente quería protección, proteger a su inversión directa, proteger a su inversión en bonos, pero quería continuar invertido en México. Así que es un instrumento que completa los mercados, que te da la oportunidad de hacer el hedge, la protección de tu posición, sin necesariamente que el Banco Central te tenga que salir a vender dólares al mercado. Es una decisión muy, muy acertada y la primera subasta también me parece que fue bastante exitosa. Por otro lado, hablemos sobre el peso mexicano, que es de las monedas de mejor rendimiento este año, las cuales sigue Bloomberg. Algunos analistas o traders pronostican un brusco cambio en la moneda y que podría revertir esta buena racha. ¿Tú qué esperas para la moneda mexicana? Sí se puede, también puede ser que la racha continúe, porque lo que pasó es que con la transición política en Estados Unidos, con la elección del presidente Trump, había un poco la percepción que se podría implementar de una forma unilateral y un poco más agresiva medidas de carácter comercial que le iban a pillar un poco a México. No ha pasado y hoy la esperanza es que uno mire al caso económico por detrás del flujo comercial entre Estados Unidos y México, que me parece que es bastante potente, es un tipo de comercio que beneficia bastante a las dos partes. Entonces, si no vamos a una estrategia más unilateral y agresiva en la parte comercial, pero una estrategia más consensual y negociadora, me parece muy bueno. Si ese es el caso, me parece que el peso puede continuar a apreciarse. El peso aún sigue hoy subvalorizado, me parece que puede ir al 19, quizás por debajo del 19, pero no sabemos lo que va a pasar. Si es posible también que se revierta un poco esa racha de apreciación del peso, si tenemos un poco más de fricción comercial o de atrito en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. Si no vamos a una negociación en que las dos partes se sientan a discutir cómo se puede mejorar el Tratado de Libre Comercio, y ciertamente hay muchas áreas para mejorarlo, pero vamos a una estrategia más unilateral, más agresiva, ahí sí el peso se podría ir al 22, 23, lo que sea. Por otro lado, varios ya funcionarios aquí en Estados Unidos han cambiado un poco su tono acerca del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esta semana, en una entrevista exclusiva, el nuevo asesor comercial de Trump, Peter Navarro, indicó a Bloomberg News que busca formar una alianza entre México y Canadá para crear una manufactura fuerte. ¿Qué podemos deducir de este tipo de comentario y que parece que lo del muro parece estarse yendo de lado y ahora quieren continuar con esta negociación? ¿Es bueno? ¿Envía buenas señales? Muy buenas. Me parece que claramente el tipo de comercio que tenemos, necesitamos más integración, más comercio, no menos. Hay un factor económico muy potente que ha conducido que las relaciones comerciales hoy tienen la cara que tienen, ¿no? Y así lo que sea para profundizar ese tipo de integración comercial me parece muy bueno. Mira, el tratado tiene 23 años. Hay ciertamente muchas áreas para que se pueda mejorar y modernizar. La gran revolución tecnológica 23 años atrás era la máquina del fax, el fax machine. Hoy la frontera tecnológica ha evoluido muchísimo. Hay muchas áreas del comercio moderno que no están contempladas en el NAFTA. La energía, telecomunicaciones, comercio digital. Hay perfectamente la posibilidad que se pueda incorporar más comercio, más áreas al tratado y que sea mutuamente, que beneficie a ambas las partes. ¿Cómo ha sido el tratado en los últimos 20 años? No ha sido necesariamente una puente para que México sea un país rico, pero ciertamente ha atraído bastante inversión, ha modernizado ciertas partes de la economía. Me parece que más una vez que es un tratado y que el comercio ha generado beneficios en Estados Unidos y también en México. O sea que podríamos esperar que continúe, ¿no? Vamos a ver, me parece una idea muy buena. Me parece que es el sendero que deberíamos perseguir, era una negociación, a sentarse a la mesa a negociar. Pero hay un punto importante ahí también, es que si es una negociación muy longa, que se alarga muchísimo y que después necesita de la ratificación de los respectivos congresos, eso tampoco tiene sus costos porque crea mucha incertidumbre, no vas a saber en qué términos vas a tener acceso al mercado exportador y eso podría rezagar un poco la inversión. O sea, lo ideal sería que sí se modernizase, que se actualizase el tratado, pero tampoco que sea una negociación que se extienda por muchos años. Gracias, Alberto Ramos, director del Grupo de Investigación para Mercados Emergentes de Goldman Sachs, por acompañarnos hoy. Gracias, Carla.